Esta es una continuación directa de la primera parte que se los dejo en la descripción. Y como estoy mal creativamente hablando, les dejo la cara de CJ desvaneciéndose poco a poco como intro. Luego de esto y ya corriendo el año 1980, el mundo de los arcade conocería su mayor éxito. A finales de los 70, un gran número de editores quería imitar el éxito que Space Invaders había obtenido en su momento, pero los combates espaciales contra alienígenas atraían mayormente a un público adolescente masculino, y acá es donde aparece Toru Iwatani, que quería cambiar ese paradigma y dirigirse a un público femenino. Su primera idea fue la de un personaje que debía desplazarse por un laberinto en busca de comida. Más tarde añadió enemigos procurando darles una apariencia agradable. Iwatani se había inspirado mucho en Tom y Jerry, plasmando la relación de Pac-Man con los fantasmas. Pac-Man se creó para que fuera fácil y accesible de jugar. El personaje solo se controlaba con joystick o palanca sin necesidad de usar botones. De hecho, el terminal original no traía botones. Y volviendo con la idea de atraer al público femenino, Iwatani usó colores llamativos para que fueran visualmente atractivos. Y finalmente, Pac-Man se presentó al público un 22 de mayo de 1980 en Japón. Pero Iwatani tenía dudas, ya que pensaba que no sería un éxito dado lo distinto que era del resto de videojuegos de la época. Los distribuidores estadounidenses pensaban lo mismo. Cuando Namco les presentó sus nuevos juegos de arcade, entre ellos Pac-Man, la empresa apostó por Rally X para que fuera su próximo éxito. Pero todos estuvieron equivocados. La recepción que tuvo en Japón y en los Estados Unidos fue descomunal, vendiendo un total de 400.000 ejemplares y, spoiler, convirtiéndose en el más vendido de la historia, generando la abultada cifra de 2,5 millones de dólares de ingresos. Pac-Man sedujo un nuevo público y contribuyó al crecimiento de los videojuegos, convirtiendo también a su personaje en la primera mascota de este arte. Cuando hablo del origen de Pac-Man, me gusta contar la historia de la pizza. Acababa de cortar una parte y lo que me quedaba se me apareció como un personaje. De hecho, esta anécdota es verdad a medias. El ideograma japonés que designa la boca, Uchi, así como la expresión de la jerga Paku Paku que describe el movimiento de una boca abriéndose y cerrándose, también se inspiran en el personaje y el nombre de Pac-Man. Eugene Jarvis, que en 1979 trabajaba para el fabricante de flippers Williams, vivió en carne propia el éxito de Space Invaders, por lo que quiso meterse en el juego. Justo después de Pac-Man, Defender hacía lo suyo, aportando varias mejoras para la época, como por ejemplo el radar que señala la posición de los enemigos y también dotado de efectos visuales y sonoros muy acertados y revolucionarios para aquellos tiempos. Trata sobre un capitán que pilota la nave Defender a fin de volar a lo largo de la superficie del planeta y proteger la raza humanoide destruyendo a los extraterrestres que intentan capturarles. Pero por sobre todas las cosas, este fue el primer shoot 'em up con scrolling. El juego era dinámico, difícil e intenso. Los mejores videojuegos giran alrededor de la supervivencia. Es el instinto más fuerte, más que la comida, el sexo o el dinero. Crear una situación en la que el jugador deba sobrevivir lo lleva a descargar adrenalina y a sacar su energía primitiva. A pesar de sus órdenes complejas, Defender tuvo un enorme éxito, superando el $1.000.000 en ganancias. Y todo gracias a su ingenioso creador. Eugene Jarvis estudió en la Universidad de Berkeley, California, en donde descubrió Space War. Después de obtener el título de ingeniero informático, trabajó muy poco tiempo en Hewlett Packard. Al poco tiempo fue contratado por Atari en la sección de flippers. Cuando esta sección cerró, se fue a Williams, en donde continuó programando flippers justo antes de decidir crear un juego. Defender fue un exitazo. Sin embargo, Jarvis no obtuvo muchos beneficios, por lo que decidió fundar una sociedad, BitKids, en compañía de Larry DeMar, programador y codiseñador de Defender. Esta sociedad desarrolló videojuegos para Williams, entre los que se encuentra el famoso Robotron 2084. En los 90, y luego de trabajar en proyectos de realidad virtual, desarrolló Cruising in USA, popular juego de carreras de arcade. Después fundó Raw and Thrills en 2001 y siguió haciendo juegos de arcade a lo largo de su vida y se lo considera uno de los mayores creadores de la edad de oro. En ese tiempo aparecería otro gran exponente de la época. Battlezone se inspiraba en un antiguo éxito de Atari de la década de los 70. Tank. Pero mientras que Tank ofreció una perspectiva desde arriba, Battlezone ofreció una perspectiva en primera persona. Battlezone marcó la historia de los videojuegos y se convirtió en el primero que creó un auténtico entorno completamente 3D. A pesar de las limitaciones técnicas de la época, Ed Rothberg lo logró utilizando la tecnología vectorial desarrollada por Howard Delman. El resultado fue lo suficientemente bueno al punto de llamar la atención del ejército americano, que pidió a Atari una versión especial llamada Bradley Trainer para el entrenamiento de sus soldados. Bradley en honor al vehículo utilizado justamente por el ejército. It is my honor to present the first Industry Icon Award to the founders of Sierra. Please help me welcome Ken and Roberta Williams.
Ken y Roberta Williams habían jugado a Colossal Cave Adventure a finales de la década de 1970. Al tiempo buscaron otro juego con un estilo similar, pero no tuvieron éxito, así que decidieron crear su propio videojuego. Roberta Williams creó un escenario inspirado en la novela de Agatha Christie 10 negritos. También se encargó de agregar 70 dibujos, algo nunca antes visto. Su marido, Ken, programó el juego, que copió en disquetes de 5 pulgadas de 1/4 antes de ponerlo a la venta en una tienda local. Y adivinen qué, fue un éxito de inmediato, vendiendo 10.000 ejemplares. Mystery House fue el primer videojuego de aventura con gráficos. Esto fue también el comienzo de la aventura online Systems, más tarde llamada Sierra, sociedad fundada por Ken y Roberta Williams, que se convirtió en uno de los principales editores de juegos de microinformática. Hace unos momentos nombré una serie de juegos que habían sido creados en la década del 70. Uno de ellos fue Zork, creado por estudiantes del MIT. Hicieron Zork en una PDP-10 en 1977. Una de sus motivaciones era mejorar el sistema de reconocimiento textual utilizado en Colossal Cave Adventure. 2 años después, en 1979, algunos de ellos fundaron Infocom para publicar sus juegos en las computadoras personales. Gracias a la máquina Z, Zork estaba disponible en casi todos los microordenadores de la época. Este programa permitía hacer que funcionara un mismo código en varias máquinas. Los videojuegos de Infocom eran distintos a los demás juegos de la época, ya que se parecían más a novelas interactivas. Zork fue el videojuego que puso de moda al género aventura texto por aquellos años. Michael Toy y Glenn Wichman crearon Rogue en 1980. La ausencia de moda gráfica en los antiguos sistemas Unix se compensaba de manera inteligente con el uso de caracteres textuales. Rogue introdujo por primera vez niveles generados aleatoriamente. Queríamos crear un juego que nos pudiera gustar a nosotros, pero en los juegos de aventura los programadores saben perfectamente cómo ganar porque han creado los enigmas. Por lo que decidimos que con Rogue el programa construiría él mismo el torreón, creando una aventura distinta cada vez. De esta manera, incluso los creadores podrían sorprenderse con el juego. El juego se divulgó a través de Unix BSD 4.2, en la que ya venía incluido. Cuando salió, se hizo muy popular en las universidades americanas. Dicho juego inspiró a los roguelike como Hack, NetHack, Larm y Moria, y a su vez Rogue es considerado el precursor de los hack and slash. En los 50 y 60 las computadoras eran sistemas informáticos enormes y muy costosos vendidos a las empresas. Ocupaban mucho espacio, se tenían que mantener una temperatura por la climatización y exigían un personal especializado que garantizara su correcto mantenimiento. Pero en los 70 hicieron su aparición unos modelos más pequeños y menos costosos destinados al gran público. Estos se designaron como microcomputadoras. Esta historia comenzó con Ed Roberts. La sociedad MITS que había fundado vendía calculadoras electrónicas a comienzos de los 70, pero Texas Instruments, su potencial competidor, lo dejó al borde de la quiebra, por lo que Roberts tomó la decisión de vender computadoras que se pudieran ensamblar a los aficionados de la electrónica. Fue así como MITS empezó a comercializar la Altair en 1975 a $400. No esperando que tuviera éxito, Ed se sorprendió al recibir 2000 pedidos. La máquina había sido un éxito y Roberts salvó la empresa. Ese mismo año, Bill Gates y Paul Allen escribieron un lenguaje llamado BASIC para el Altair y decidieron crear una sociedad, Microsoft. Por su lado, Steve Wozniak descubrió la máquina en el Homebrew Computer Club y comenzó a fabricar lo que se convertiría en 1976 en el Apple I. Pero recién en 1977 veríamos computadoras destinadas al gran público, como la Apple, el Tandy TRC-80 y el Commodore PET. Por ejemplo, el Commodore PET disponía de una pantalla integrada, teclado, lector de cassettes y de un BASIC de Microsoft. Las ventas de estas computadoras superaron por creces la del Altair, en especial la Apple II y la TRC-80 luego de la llegada del programa VisiCalc en 1979. En los 80 el desarrollo del videojuego informático se desarrollaba lentamente, ya que la cantidad de computadoras en hogares era muy reducido y además debido a su precio y al éxito de sus aplicaciones burocráticas como VisiCalc lo hacían particularmente de uso laboral o profesional, y de hecho hasta de uso educativo, ya que se supone debían ayudar a la joven generación a familiarizarse cuanto antes con la futura revolución informática que ya anunciaban los medios. Y a su vez la aparición de las listas de juegos publicadas en las revistas especializadas generó un revuelo tremendo, y esto suponía que cualquiera que tuviera una PC ya no estaba limitado al papel de jugador, ahora existía la posibilidad de ser creador. Muchas de estas personas en general eran universitarios o ingenieros informáticos. Uno de estos casos fue Richard Garriott, que siendo estudiante programó a Calavette, que comenzó vendiendo en Computerland donde trabajaba durante el verano. Y luego de firmar con un editor y gracias al éxito de su juego, más adelante tendría la posibilidad de llevar a cabo su más preciada creación, la serie de los Ultima. El éxito creciente de la informática en los
los 80, así como la baja producción de juegos en computadoras, explican el éxito que cosecharon algunos creadores aislados. Cabe mencionar, muchos de ellos se valieron de la Apple II, la Commodore 64 y la ZX Spectrum. A comienzos de la década de los 80, Nintendo intentaba entrar en la creciente industria del videojuego, y ya en Japón había tenido éxito con el juego arcade Radar Scope, pero en Estados Unidos fracasó vendiendo solo 1000 de los 3000 terminales exportados. Así que Nintendo estaba en busca de un juego nuevo, y en esa época intentaba obtener los derechos de Popeye, pero esta idea llegó a oídos de un tal Shigeru Miyamoto, quien a través de Gunpei Yokoi, futuro creador de la Game Boy, hizo llegar muchas de sus ideas a la directiva de Nintendo. Miyamoto tenía una visión increíble de los videojuegos, dándoles un enfoque tan distinto al resto, ya que se alejaba del aspecto abstracto de los juegos de sus predecesores, creando personajes identificables y un fondo escénico inspirado en la cultura popular. Creé variantes de juego alrededor de Popeye. Gunpei Yokoi se lo dijo amablemente al presidente y una de las ideas recibió su aprobación. Yokoi pensaba que los diseñadores iban a ser necesarios en el equipo de desarrollo de un videojuego. Fue así como nació Donkey Kong. Cuando Nintendo no consiguió los derechos de Popeye, empezó a trabajar en un triángulo amoroso con los siguientes personajes: el Jumpman, que sería el héroe, Lady, el personaje femenino, y Donkey Kong, el problemático. También se tomó inspiración en La Bella y la Bestia y de King Kong, y como Nintendo no tenía el equipo necesario para llevar a cabo el proyecto, debían subcontratar la programación de la sociedad Ikegami Yusinki, la cual recibían las instrucciones de Miyamoto. El concepto original fue muy distinto de la versión final. Incluso le faltaba una característica esencial: el protagonista no podía saltar. Ikegami lo había modificado, pero de todas formas, Donkey Kong se envió a la filial americana de Nintendo. El cartel del juego, así como el nombre de los personajes, se tradujo. Lady pasó a ser Pauline, como el nombre de la esposa de uno de los empleados de la sociedad, y Jumpman pasó a ser Mario. Cuando el equipo de Nintendo de América estaba eligiendo el nombre del héroe, llamaron a la puerta. Minoru Arakawa iba a abrir y se encontró con el propietario del lugar. Venía a reclamar el pago de alquiler retrasado. Arakawa le prometió que le pagaría en breve. El nombre del propietario era Mario Segali. Fue entonces cuando decidieron llamar Mario al héroe del juego. Al principio, el equipo de Nintendo en Estados Unidos tuvo dudas, les parecía raro el nombre y además no se parecía ni a Space Invaders ni a Pac-Man. Sin embargo, la prueba fue un éxito. Los 2000 terminales sin vender de Radar Scope en los que se había instalado Donkey Kong no bastaron para responder a la demanda. Un año más tarde se agotaron 60.000 terminales. Donkey Kong popularizó el juego de plataforma con un personaje que saltaba para evitar los obstáculos. También fue el primer juego de Shigeru Miyamoto y el primer juego en el que apareció el personaje de Mario. La apariencia de Mario es el resultado de las limitaciones técnicas de su tiempo. Nos vimos obligados a dibujar un personaje pequeño sin muchos detalles. Le dimos signos distintivos, una gran nariz y le pusimos una gorra. Como la boca era difícil de dibujar, llevaba bigote. En 1981, la BBC buscaba un ordenador capaz de mostrar lo básico de la informática en la televisión, así que se unieron a Acorn Computers, fundada por Chris Corey y Herman Hauser, y sacaron ese mismo año la BBC Micro. La calidad de la fabricación, así como el excelente lenguaje BASIC, contribuyeron a su popularidad, y gracias al Ministerio de Educación Nacional inglés, estas computadoras se distribuyeron por escuelas. En el mercado interior, los BBC Micro hicieron frente a la competencia de los Commodore 64 y los ZX Spectrum. Más adelante, y tras el fracaso de la nueva gama de computadoras Electron, la sociedad Acorn enfrentó momentos difíciles, pero en 1985 Olivetti tomó el control de la sociedad y continuó financiando el proyecto ARM, que finalizaría con la comercialización de las potentes Arquímedes. Por lo que se puede decir que los BBC Micro contribuyeron a iniciar al público inglés en la informática y originaron clásicos del videojuego como Elite, Sentinel y Exile. And electronically link them together so they can share many kinds of information. And IBM designs office systems to make any size business more efficient. And that makes it easier for everyone to get their jobs done quickly. En 1981, el gigante IBM quería dar el paso y entrar al mercado de la microinformática, que en ese entonces estaba dominado por Commodore, Apple, Tandy y Atari. Don Estrich dirigió el desarrollo de la futura máquina. Estrich eligió usar componentes estándares y publicó el código fuente del BIOS, lo que provocaría que otras sociedades podrían fabricar libremente computadoras compatibles IBM, capaces de leer los mismos programas. Y esto no tardó mucho, ya que al año siguiente Compaq sería la primera compañía en clonar las máquinas y después vendían otras más. El IBM PC 51150 se basaba en el procesador Intel 8088 de 4,77 MHz. Costaba $1.500
$165 en su configuración de base, dotados de 16 KB de RAM y del Color Graphics Adapter y sin lector de disquetes. Y la versión con 64 KB de RAM y un lector de disquetes de 5 pulgadas de 1/4 costaba $3.000. Lotus 123 fue la primera aplicación importante del PC, la cual contribuyó a hacer que la máquina fuera muy popular en el entorno empresarial. A partir de 1984 se vendieron 2 millones de copias del PC y de sus innumerables clones, y a finales de 1986 el PC dominaba el 50% del mercado microinformático. Pero a pesar de su éxito comercial, el PC no se impuso como máquina de ocio sino hasta casi 10 años después, con el declive del Atari ST y el Amiga a comienzos de los 90. Con el comienzo de la microinformática, los avances y el arraigo de la cultura videojueguil para con las nuevas máquinas era inminente. Por aquellos años, Robert Woodhead y Andrew Greenberg eran estudiantes de la Universidad de Cornell cuando descubrieron los juegos de rol micro que funcionaban en los sistemas platos y decidieron programar algo parecido para las computadoras personales. Wizardry representó un avance con relación a los RPG micros anteriores, ya que contaba con dos grandes mejoras. Eran en color y mostraba gráficos que ocupaban el 10% de la pantalla. Además, su interfaz por ventanas lo hacía un título más intuitivo en relación a anteriores juegos. Fue un éxito tremendo, la crítica lo amó y su salida al mercado coincidió con el boom de los juegos de rol tradicionales, provocando también su gran éxito comercial. Wizardry fue, junto con Ultima, el juego de rol más influyente jamás creado. En Occidente inspiró otros clásicos como Bard's Tale y Might and Magic. En Japón, unos elementos de su interfaz y sistema de combate inspiraron juegos como Dragon Quest y Final Fantasy. El boom de los juegos en computadora seguía en alza y para 1981 Malcolm Evans, un ingeniero del sector aeroespacial, recibió como regalo de su cumpleaños algo muy especial, una computadora Sinclair ZX81. De inmediato se puso a testear la PC programando un laberinto, luego empezó a hacer un juego. El resultado fue nada más y nada menos que 3D Monster Race, que mostraba gráficos 3D en tiempo real con 6 imágenes por segundo, unos resultados técnicos casi imposibles para la época con un material tan limitado como el ZX81. 3D Monster Maze consiguió transmitir un ambiente opresivo sutilmente orquestado. Salían unas frases en la pantalla y se incrementaba progresivamente la tensión. Rex te espera, te ha visto, corre, lo tienes detrás. Se lo considera el precursor de los survival horror y sobre todo el primer juego 3D hecho en un microprocesador personal. Otro gran título revolucionario de la época fue Eastern Front, creado en paralelo por un empleado de Atari, Chris Crawford. Antes que nada se propuso a mejorar la interfaz de los juegos de estrategia así como su inteligencia artificial, y efectivamente lo logró. Eastern Front permitía dar órdenes directamente con el joystick y unas teclas, cuando en los anteriores juegos del género se tenían que introducir las molestas líneas de comandos con el teclado. Y aún mejor, dicho juego fue el primero del género en ofrecer scrolling, y la inteligencia artificial mejoró de manera excelente aprovechando momentos en los que el jugador reflexionaba mientras introducía sus comandos. Su distribución fue un poco complicada, porque a pesar de que Crawford era empleado de Atari, la empresa se negó a distribuirlo, y Chris tuvo que recurrir a APX, un catálogo de venta por correspondencia de programas concebidos por los usuarios de Atari 8 bits. Cuando salió, el juego fue bien recibido por la prensa y por la comunidad de usuarios del Atari 800. Chris Crawford lo había logrado. Sueño en un día en el que los videojuegos serán una forma viable de expresión artística y una forma de arte. Sueño en los videojuegos que podrán expresar las emociones humanas. Sueño en videojuegos sobre tragedia, honor y patriotismo. Sueño en los videojuegos satíricos y políticos. Chris Crawford comenzó a enseñar física en la Universidad de California en 1975. Este gran aficionado a los wargames y a la informática creó su primer juego, Tactics, en 1976 para IBM y 1130. Luego su hobby se convirtió en un oficio cuando fue contratado en el sector micro de Atari en 1979. Programó títulos como Energy Car y Scarm, al tiempo que desarrollaba proyectos personales. Luego de Eastern Front consiguió un gran prestigio entre los allegados al ambiente y después de la debacle de Atari en 1984, Chris comenzó a trabajar por su cuenta. Se interesó en Macintosh y en el programa Balance of Power. El juego fue aclamado por la crítica y se convirtió en su mayor éxito comercial. En 1987 fundó la Game Developers Conference, que reunía cada año a más de 10.000 participantes. Además de desarrollarse como programador, escribió libros sobre game design, como The Art of Computer Game Design, y en 1992 se retiró de la industria comercial del videojuego y se lanzó a la experimentación, con la creación de un sistema de historias interactivas llamado Storytron. Otro gran creador de la época fue Don Daglow. Utopia es una isla inventada por Sir Thomas More en el libro del mismo nombre, escrito en latín en 1516. En esta isla imaginaria, una sociedad vive en armonía con su gobierno. Los habitantes son liberados de la pobreza, de la tiranía y de la guerra. Y de este libro, Don Daglow se nutrió para crear uno de los mayores
mayores títulos de la Intellivision. El hecho de ocuparse de la gestión de una población y de un territorio fue muy innovador, contrastaba mucho con los demás juegos de la consola de la época. Utopia ofrecía un gameplay y profundidad de juego muy poco comunes. Además fue precursor 8 años antes de SimCity y Populous. A veces incluso se lo ha llamado Civilization 0.5, ya que sentó las bases del juego de simulación. Don Daglow comenzó a programar juegos informáticos cuando era un estudiante. Creó el primer juego de béisbol en 1971 y uno de los primeros RPG micros en 1975, Dungeon. Formaba parte de Blue Sky Rangers, grupo de programadores de la Intellivision, consola de Mattel por aquellos años 80. Y ahí es donde creó Utopia. Un año más tarde programó World Series Baseball, el primer videojuego que podía usar varios ángulos de cámara. Después se unió a Electronic Arts en 1983 como productor. Trabajó para Brotherhood en 1987 y supervisó Prince of Persia. Además tuvo un papel clave en la firma para la distribución de SimCity. Y ahí no termina, porque en 1988 fundó su propia sociedad y regresó al game design. Fue entonces co-creador de juegos como Quantum Space, primer juego por correo electrónico, Neverwinter Nights, primer MMORPG gráfico, y Stronghold, primer RTS en 3D. Don Daglow pasó así por la historia de los videojuegos desde sus comienzos, anticipando siempre las etapas más importantes del game design y mostrando su evolución. A comienzos del Intellivision hablamos de lo que sería el videojuego en el futuro. 25 años más tarde me di cuenta de que nuestros sueños eran menos ambiciosos que la realidad. No habíamos soñado en grande. Retomemos un poco a hablar de uno de los grandes del origen del videojuego. Luego de los desacuerdos con la nueva dirección impuesta por Warner, Nolan Bushnell se vio obligado a abandonar Atari en 1978. Acá es donde entra Ray Kassar, anteriormente vicepresidente de Burlington Industries, que lo reemplazó como jefe de la sociedad. No pertenecía al mundo de los videojuegos, pero sí poseía vastos conocimientos en la gestión de marketing. Cuando llegué a Atari, la sociedad no tenía infraestructura, no había director financiero, responsable de producción y recursos humanos, no había nada. La sociedad era totalmente disfuncional. Una de sus primeras decisiones fue parar varios proyectos de investigación. Redirigió la política general de la empresa, dedicando más recursos a la gestión y marketing y menos a la innovación tecnológica. La nueva política de Kassar entró en escena a finales de 1978. Atari lanzó una campaña de $5 millones destinada a promover la consola BSC, algo nunca antes visto en la industria del videojuego. Se difundió publicidad en las cadenas de televisión, recurriendo a celebridades como Pelé, Pete Rose y Kareem Abdul-Jabbar. Esta campaña, con su eslogan "No mires televisión esta noche, juega con ella", aumentó las ventas de la consola Atari, pero otro evento puso en problemas el éxito apabullante de la compañía. El primer éxito llegó ese mismo año con el juego Asteroids, y gracias a la promoción, las ventas de la BSC se elevaron exponencialmente, pero a la consola le faltaba un título estrella, y acá es donde vuelve Manny Gerard, el que había recomendado a Warner comprar Atari. Se le ocurrió convertir el exitoso título de arcade Space Invaders a la consola. Fui a la oficina de Kassar diciéndole: "Rey, hace falta subir Space Invaders al departamento de consola, haz un cartucho y pon el producto bajo licencia". Me respondió: "Por supuesto, ¿por qué no lo había pensado antes?". Le respondí: "Porque estás demasiado ocupado en hacer que el negocio funcione". Atari comenzó el año 1980 con una fuerte presencia en el CES, luego lanzó una gran campaña de promoción. La conversión de Space Invaders a BSC marcó un giro en la historia de la sociedad y del videojuego en general, ya que no únicamente el juego tuvo un enorme éxito, lo que generó beneficios sustanciales para Atari, sino que además su popularidad llevó a numerosos consumidores a adquirir la consola para jugar. Otro gran hecho que ayudó a las ventas de la consola fue la generalización de la política de licencias, un fenómeno totalmente nuevo de la industria que Atari supo aprovechar muy bien, ya que fue la primera sociedad que compró derechos de un juego que no había creado para explotarlo comercialmente. A finales de la década de 1980, la sociedad tenía un volumen de negocio de $512 millones y las acciones de Warner se dispararon en la bolsa. Sin embargo, y dado lo exitoso que se había vuelto la compañía gracias a los juegos creados por los ingenieros y programadores, estos últimos no estaban contentos dado el poco reconocimiento que se les daba, y en consecuencia muchos abandonaron la sociedad en 1979. Algunos de ellos fundaron Activision y otras grandes mentes dejaron atrás Atari para seguir con proyectos propios como Warren Robinet, Al Alcorn, Rob Fulop, Ed Rothberg y Howard Delman. En resumen, Atari había perdido a sus ingenieros y su talento creativo, pero eso parecía no importar porque la sociedad seguía creciendo. Cuando llegué, la sociedad generaba un volumen de negocio de $75 millones y perdía dinero. Unos años más tarde, el total de las ventas alcanzaba los $3 millones y éramos la sociedad con la expansión más rápida en la historia. Kassar siguió con su estrategia de marketing y gestión, y el éxito y todo lo que aconteció luego le dio la razón. En ese entonces, Atari poseía el 70% del mercado de las videoconsolas. Todo iba bien gracias al accionar y nueva política de Ray
cazar, pero lamentablemente el crack del 83 le dio un giro rotundo a toda esta historia. Pero antes de que eso ocurriera, la consola seguía más vigente que nunca, como el caso de Harry Pitfall, que fue el primer personaje animado realista de la historia de los videojuegos. Es un aventurero intrépido que explora la jungla a lo Indiana Jones y Tarzán. Pitfall popularizó el juego de acción plataformas, ofreciendo años antes que Tomb Raider un reto en el que se exploraba con un personaje capaz de correr, trepar, saltar y colgarse unas lianas. Y para ese momento, Pitfall ofrecía mucho más tiempo para jugar que los demás juegos de arcade de la época. El juego tuvo un gran éxito y estuvo 64 semanas encabezando las ventas en Estados Unidos. Se vendieron 4 millones de ejemplares, por lo que el clásico creado por Activision es uno de los mayores éxitos del Atari 2600. Pero un creciente negocio como era el de los videojuegos no podía tener un solo actor. Una de ellas fue Coleco. La sociedad ya había tenido éxito durante la década de 1970 con las consolas de tipo Pong de la gama Telstar. Al inicio de los 80 entró su segunda generación de consolas. La ColecoVision era técnicamente superior a sus competidoras. Ofrecía conversiones de juegos bastante parecidas a los originales en arcade. Mientras que Atari fue pionero en el sector, la licencia de juegos de arcade fue la estrategia clave de la ColecoVision. Y así fue como Coleco negoció los derechos exclusivos de Donkey Kong para su consola. Y gracias al éxito de Nintendo en arcade, Coleco logró vender más de 500.000 máquinas. Pero nuevamente, y a causa del crack del 83, la consola se hundió en lo más bajo. Sin embargo, se preveía una actualización de la consola, pero al ver la creciente expansión de la microinformática, Coleco decidió desarrollar una computadora, el Adam. Pero después de haber vendido solo 100.000 ejemplares de esta última, la sociedad desapareció de la industria del videojuego. Pero antes de llegar a ese desastre, todavía había vida en la industria, como por ejemplo Xevious, que buscaba distinguirse de los shoot 'em up anteriores, en particular de Scramble de la compañía Konami. Y así lo hizo, ya que fue uno de los primeros del género en ofrecer auténticos decorados de fondo, más que un simple cielo estrellado. Del mismo modo, utilizaba técnicas de programación como el palette shifting para dar la impresión de una animación. Su identidad visual ha dejado huella, en particular gracias al genial decorado con las líneas de Nazca en la tierra. El juego en sí trata de mostrar un cierto realismo, por ejemplo, una vez ocasionado desastre, las naves se retiran. La dificultad estaba muy bien pensada, los enemigos son distintos en función de la puntuación. Si el nivel se ha completado habiendo obtenido al menos el 70%, el jugador podía pasar al siguiente nivel. Si bien su popularidad es relativamente limitada en Occidente, Xevious es un juego mítico en Japón, y sin mencionar que es considerado uno de los primeros shoot 'em up verticales, inspirando a todos los que le precedieron dentro de su género. Su creador, Masanobu Endo, fue uno de los primeros programadores cualificados como game designer que goza de un merecido reconocimiento gracias a su trabajo. Si hablamos de la historia de los videojuegos, no podemos dejar de mencionar a los juegos de carrera. En este caso, Pole Position es el primer juego de carreras que consiguió un nivel de realismo destacado para la época, ya que ofrecía gráficos muy buenos. Los elementos de su terminal, como los pedales o el volante de excelente calidad, dan al jugador la impresión de estar sentado en un auto. La popularidad de Pole Position se fundamentaba en su realismo. Realmente es un juego de carreras que atrae al público. Cuando salió, se difundió por todo el país. Hasta se podían encontrar terminales en las estaciones de servicio. Creado por Namco y distribuido por Atari en Estados Unidos, fue uno de los grandes éxitos de arcade de su tiempo. Pole Position sentó las bases fundamentales de los juegos de carrera automovilísticos e inspiró a numerosos sucesores. Los videojuegos se hicieron conocidos al comienzo de la década de los 70 después del éxito de Pong en arcade. Durante mucho tiempo el arcade dominó en la industria del videojuego, tanto en términos de innovación tecnológica como en términos económicos, agregando que los grandes títulos primero salían ahí para posteriormente lanzarse en consola o PC, y aún así los juegos de arcade eran mejores versiones. Y en términos de arquitectura, los arcade poseían mejores materiales que las consolas, más eficientes. De este modo los juegos de arcade estuvieron a la vanguardia de la tecnología, y lo mejor, el precio era bastante económico, porque particularmente en Estados Unidos costaba solo 25 centavos una partida de cualquier juego. El éxito de Space Invaders animó a muchas sociedades a entrar en la industria, de modo que a principios de la década de 1980 la producción de videojuegos se intensificó y se sucedieron los grandes éxitos de arcade. Hubo un auténtico boom en el videojuego, boom que comenzó en 1978 con Space Invaders y que terminó con el conocido crack de 1983. Antes, los terminales de videojuegos se colocaban bajo
bajo los arcos de los centros comerciales y en bares, pero cuando salió Space Invaders comenzaron a instalarlos en restaurantes, supermercados y estaciones de servicio, en donde se convirtieron en una fuente de ingresos suplementarios para los comerciantes. Algo que mencionamos por encima fue que un terminal costaba entre $2.000 a $3.000, una buena inversión dado que con grandes juegos podías obtener de $200 a $300 por semana. Y todo esto gracias a los grandes éxitos de la Edad de Oro, que generaron ingresos récord para todo propietario de arcade. Era un sector extremadamente competitivo. Yo estaba ahí cuando la industria del arcade ganó cerca de $8.000 millones en un año. Los juegos de arcade habían superado a la industria de la música y el cine juntos, y solo con monedas de 25 centavos. El pico se alcanzó en 1982. El juego de arcade no igualaría nunca más la cifra obtenida aquel año. Luego los ingresos disminuyeron. A finales de la década de 1980, los de la videoconsola lo superaron. El videojuego de arcade recuperó su popularidad a comienzos de los 90 cuando salió al mercado Street Fighter 2. El fenómeno se prolongó a continuación gracias a la llegada de los juegos 3D lanzados por Yu Suzuki, Virtua Racing y más tarde Virtua Fighter. Unos años más tarde hubo un nuevo descenso, más duradero esta vez, debido a la llegada de las consolas de 32 y 64 bits. I'd like to find out if an old man who drags one foot when he walks because he had a stroke last year can get from his bedroom to his front door in 15 seconds. He said 20 seconds. He said 15. He said 20 seconds. What are you trying to distort? He said 15. How does he know how long 15 seconds is? You can't judge a thing like that. He said 15 seconds. He was very positive about it. He was an old man. Half the time he was confused. How could he be positive about anything?